Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. Vamos a tener unas palabras de oración. Únete si lo harás. Querido Señor, agradecemos todas las bendiciones. Te pedimos que estés con nuestros oyentes, audiencia, técnicos de cámara y ayudantes voluntarios. Ayúdame a decir las cosas que tú quieres y en los tonos y espíritu que quieres que las diga. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado de sus abuelos, hemos hablado de sus padres la semana pasada. Algunas de las cosas que voy a mencionar ahora les harán sentir tristes por Joseph Smith. Y la razón por la que estoy haciendo esto es que quiero que tengan una comprensión de lo que hizo a este hombre cambiar a lo que llegó a ser. Y también que vean algunas cosas que contribuyeron a su vista de la religión y las doctrinas. Es una pequeña pieza del rompecabezas que poco a poco vamos a ensamblar a lo largo de este año de 2007 sobre la historia de la iglesia. Y otra vez estoy describiendo estas cosas que normalmente no se oyen en la iglesia mormona cuando se enseña. Primero, hablemos de la historia que casi todos los jóvenes sur han escuchado algún tiempo en su experiencia de primaria. Es una historia sobre la operación médica de José. Ahora, la fiebre tifoidea se había deslizado a través de la familia Smith. Todos tenían, pero nadie murió de esta fiebre, y el fiebre salió del cuerpo de José cuando tenía 6 años. Pero en una semana más o menos él desarrolló un dolor debajo de sus axilas, y este dolor, según la historia, drenaba litros de feo materia infectada. Pero poco tiempo después se sanó, y así pensaron que iba a estar bien. Más adelante dijo, José, hay un dolor entre el tobillo y la rodilla. Así que trajeron a un médico y dejaron que abriera la pierna y vieron que había ahí una infección. Entonces lo cortaron abierto y puncionaron la infección haciéndolo drenar para que no doliera, pero cuando la herida se sanó, la infección volvió. Creo que regresó 2 veces. Entonces, un equipo de médicos fueron llamados del colegio Dartmouth. Se reunieron alrededor del muchacho en su habitación en la casa de los Smith y dijeron que habían de amputar la pierna. Y esta es una historia que se cuenta a menudo en la iglesia mormona. Según la familia Smith, especialmente por la biografía de Lucy Mack Smith, ella dijo que no vas a amputar su pierna. Y José tampoco creyó, no van a amputar mi pierna. Entonces ella dijo a los médicos a socavar el hueso que estaba infectado y vamos a intentar antes que corten la pierna. Y entonces los médicos dijeron, está bien, lo haremos. Y luego dieron al niño de 6 años una sugerencia. Los médicos dijeron que creemos que debes de beber un poco de vino o brandy para va a ayudarte a amortiguar el dolor que vas a experimentar. Pero José se negó. Esta es la gran historia que dice en la iglesia. Es una historia heroica de cómo este joven profeta que ideó la palabra de sabiduría más adelante en la sección 89, dice que me niego a de beber alcohol. Así que está sentado ahí como joven sud y estás pensando, es tan honorable y tampoco yo nunca beberé alcohol. Y luego cortaron en su pierna para socavar estos huesos y gritaba y había sangre por todas partes y el joven estaba blanco como fantasma y solo fue una escena horrible. Pero debemos de examinar todo esto más de cerca. Yo no quiero decir que este niño, este pobre chico no pasó por esto. Verdaderamente sí, fue una experiencia horrible. Pero primero tienes que preguntarte dónde viene este vino y dónde estaba el brandy. ¿Los traían los padres en su casa o fueron los médicos de Dartmouth que llevaban este vino siempre en sus maletas para decirle a la gente, tomen esto?
Yo tiendo a creer que este vino provenía de la casa Smith, lo cual nos indica algo sobre los Smith y su vida que nunca enseñan en la iglesia. Siguiente, ¿qué causó a este niño de 6 años de edad que iba a ser sometido a dolor severo para decir, yo no voy a tocar el alcohol? Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que este futuro profeta bebería alcohol como adulto más luego y también como profeta. Así que si bebía alcohol como adulto, ¿qué fue lo que le hizo decir no voy a beber alcohol como joven? Algunas personas dicen que no bebía alcohol como adulto, pero hay varios relatos en la historia oficial de la iglesia con buena reputación que dicen que sí. Josiah Stilwell, socio de José Smith de 1825 a 27, dijo que el profeta podía tomar un vaso pero no emborracharse. Martin Harris, quien era una parte integral de la historia de la iglesia, especialmente en la creación del Libro de Mormón, fue llevado ante un tribunal superior primero consejo en el año 34 por haber afirmado que José bebió antes de traducir el Libro de Mormón. Libros de cuentas de la granja de Lemuel Durfee muestran que grandes cantidades de licor se entregaban a la familia Smith durante la primavera del verano de 1827. Todo esto puede encontrarse en los documentos históricos acumulados por el historiador Dan Vogel. Así que, ¿por qué no quiso tomar esto el joven José? ¿Y por qué no dijo la mamá, José, tómate esto porque es anestético y así vas a soportar este dolor? La respuesta se encuentra en cómo el niño de 6 años percibió el alcohol en su casa. Sugiero que en esta vista de que su padre tenía un gran problema con este alcohol y José sabía qué le hizo a su padre, él podía discernir así como niño, muchacho, joven, y él dijo no lo hago, uniéndose así a su madre. Ahora, si ves los efectos negativos del alcohol de cerca como niño, puedes hacer una decisión muy rápidamente de que no vas a tocarlo, pase lo que pase. En mi opinión, tenía que ser el caso aquí. Y te da penetración otra vez en lo que estaba pasando en el hogar en aquel momento. Estos aspectos no se discuten nunca en la iglesia porque quieren pintar una imagen heroica que puede simular en lugar de darte los hechos verdaderos. Ahora no estoy diciendo que estos hechos te destruirían la fe en la iglesia. Estoy diciendo que deben enseñarse claramente para que tengas toda la información sobre lo que ocurría en lugar de solo una verdad parcial. Existen otros factores que jugaron un fuerte papel en la actitud del muchacho José y fueron la exposición a lo que creo que fueron una serie de circunstancias extremadamente difíciles, dolorosas y extrañas a lo largo de su vida. Y todos estos desempeñan un papel en el desarrollo del adulto José Smith. Hemos escuchado del dolor extremo que atravesó con una operación a los 6 años de edad. Si tuviéramos un niño hoy que pasara por una operación de pierna abierta donde tomaron un martillo y cincel para socavar el hueso de la pierna sin anestesia, no creo que sería difícil para muchas personas a creer que esto afectaría el psique del niño por el resto de su vida. Pero cuando pensamos en aquellos días, entonces, podemos simplemente aceptarlo como cosa normal, pero yo creo que afectó profundamente su psique. Él experimentó extremas singularidades metafísicas y diferencias en su familia a los de su alrededor. Su padre sonó sueños que fueron tan proféticas que fueron incluidos en el Libro de Mormón. Su madre veía visiones del cielo y entraba en las arboledas para orar para recibir esas experiencias. Había facciones religiosas extremas en su barrio, el distrito de Nueva York, donde los predicadores decían que tienes que hacer esto para salvarte, y otro predicador diciendo tienes que hacer aquello. Fue una experiencia extrema y su familia fue destrozada por las luchas religiosas, así que estos jugaron también un papel extremo en la vida de este joven. José también fue expuesto a extremas labores físicas. José mismo dijo que como resultado de su pobreza, que todos los hijos que fueron capaces de prestar cualquier asistencia se vieron obligados a trabajar a fuerzas. Lucy Mack Smith observó que en el primer año de su mudanza a Palmyra, cuando José tenía solamente 12 o 13 años de edad, el padre Smith, junto con Alvin, Hiram y José, despejaron 30 acres de tierra para cultivar. Son 4 hombres clarando 30 acres de tierra en un año. Además, con estos uno de estos de 12 o 13 años de edad, Bushman, un historiador mormón, dice que esto fue un evento hercúleo. Y si alguno de ustedes han realizado un trabajo en la granja, como yo he hecho,
con maderas, moviéndolos hacia afuera y limpiando la tierra, deben entender que es brutal. 30 acres en un año tiene que ser una exageración o un trabajo de gran labor. También hubo gran condena social por la pobreza de los Smith. Si eres pobre, ya sabes lo que es hoy en día al vivir en una sociedad materialista. Smith también lo sabía. Lucy, madre de José, era muy sensible a las observaciones sobre su bajo estatus social. Hablando de una casa de troncos que habitaban, Lucy escribió: yo he sufrido, es cierto, muchas decepciones desagradables en la vida con respecto a la propiedad. El padre de José tenía una larga historia de problemas difíciles de crédito. La familia siempre estuvo en la orilla de entre haber perdido un hogar o estar en temor de perderla. Siempre. Y siempre estaban preocupados por dónde iban a vivir con esa familia muy grande, por los problemas de dinero tan difíciles. Sus problemas financieros se hicieron evidentes en la ropa también. Cuando ves pinturas de José en las capillas o las bibliotecas mormonas alrededor del mundo, muestran a un joven que está limpio y generalmente lleva camisas blancas, está sentado en un lugarcito lindo y bien iluminado. Daniel Hendricks, un residente de Palmyra de 1822 a 30, dijo que veía con frecuencia a José en pantalones rotos, sostenidos a su forma de José por un par de tirantes hechas de láminas, con su camisa cálico tan sucia y negra como la tierra y con zapatos tan desgastados que debe haber sufrido en la nieve y el aguanieve. Cuando José padre compareció ante el juez Neely en marzo de 1826, un residente local de Bainbridge comentó que estaba tan mal vestido que parecía que era un vagabundo errante. No menciono todo esto para burlarme de la pobreza de los Smith. Realmente no me importa la ropa de ninguna manera. Si yo pudiera usar trapos, probablemente lo haría. Puedes preguntar a mi esposa. Estoy señalando esto para ayudarte a pintar un entendimiento de la procedencia de estas cosas. Si te diriges a Mosía capítulo 3, encontrarás un gran discurso sobre cómo la gente desprecia a las personas que se visten mal. Si te ves en la visión de Lehi, toda la gente vestida de ropas finas está mirando hacia abajo, apuntando sus dedos a la gente pobre que se reunió alrededor del árbol de la vida. Hay un tema que corre a través del libro de Mormón que hace paralelo a estas experiencias dolorosas que José Smith aguantó como un niño. Es irónico también, como comentario, que si José y su familia se presentaron en una reunión mormona hoy, o si Jesús aparecería, ninguno de los dos sería bienvenido al pabellón por la forma en que se veían. Creo que eso es muy iluminador de la dirección en que la iglesia mormona ha ido con su materialismo. Entonces la familia tenía un miedo extremo de desarraigo y hablé de cómo perdieron la casa. Se acercaban siempre los acreedores a decir que tomarían el hogar de los Smith y siguiendo el patrón de sus padres, José padre y Lucy se mudaban entre los pueblos en el Valle Superior de Connecticut antes de emigrar a Palmyra y Manchester, Nueva York. Una vez más, se movían constantemente debido a sus condiciones socioeconómicas. José también experimentó tratamiento extremo de manos de gente que debería haber sido confiable. Cuando José tenía unos 10 años, su padre decidió trasladar a la familia de Vermont al Palmyra, Nueva York. José padre dejó a la familia allí con Lucy encargada y fue al Palmyra para tratar de encontrar un lugar para ellos cultivar y vivir. Estaban en condiciones de pobreza absoluta al salir de su viaje, porque cuando Lucy se iba, los acreedores aparecieron y dijeron que les debía por las deudas. Así que ella pagó a los acreedores de todas sus deudas, dejando así muy poco dinero para sostenerlos durante este viaje. Contrataron a un hombre llamado Caleb Howard para conducir el furgón por la nieve para llegar a Palmyra, Nueva York. Howard era un hombre cruel y mujeriego, quien insistió en que una joven debe sentarse junto
a él en el furgón. Por lo tanto, el joven José fue expulsado y tuvo que ir caminando. Tenía esta infección de la pierna y luego aún tenía que cambiar con una cojera cuando era adulto. Así que tienes este niño dificultándose a lo largo de kilómetros en la nieve con esta pierna débil debido a estas personas egoístas. Más adelante, después que Lucy Smacksmith se cansó de sus travesuras, ella despidió a Howard y la familia continuó con otra familia. Mientras estaban con esta otra familia, los niños de esa familia empujaron a José del trineo y él se aterrizó de alguna manera y dice en la historia de la iglesia que me quedé para revolcarme en mi sangre hasta que un extraño vino, me levantó y me llevó a la ciudad de Palmyra. Algunos creen que estas historias apoyan la noción que José estaba siendo preparado para el sufrimiento que perduraría como profeta de la iglesia. No sé que esto sea cierto, creo que en la realidad desempeñó un papel en la forma que tomó la Biblia y dijo, yo no compro este material, yo voy a inventar una teología que tiene sentido en relación con todo este sufrimiento y todo lo que pasamos. Que venimos a esta tierra como prueba y llegamos a esta prueba desde una preexistencia y nos glorificamos por simplemente haber venido aquí en primer lugar. Creo que tomó esta información y estas experiencias de vida que eran tan brutales en la primera parte de su vida y fabricó su propio evangelio imaginativo que se ve reflejado en todo el libro de Mormón. Y cuando lleguemos al libro de Mormón voy a mostrarles por qué. Además de algunas opiniones extremas, místicas y prácticas mágicas por hombres confiados de José, que investigaremos en la próxima semana, o sea, la mágica que hicieron como familia antes de llegar a la primera visión, concluiré esta noche hablando sobre la exposición de José a la tristeza extrema, cuando tenía 17 años después de haber tenido la primera visión y 2 meses después de que dijera que un ángel le vino a su habitación para revelar platos de oro, su hermano mayor Alvin murió inesperadamente. Ahora, Alvin fue el pegamento que mantenía la familia junto. Dice que él hizo las cosas para la familia y Hiram hizo cosas para la familia, mientras cuando el padre estaba fuera del todo con el alcohol. Así que esta era la situación familiar y Alvin fue el tipo sobrio que trabajaba muy duro y que hacía todas las cosas para la familia y de repente murió inesperadamente. Los registros históricos demuestran que Alvin era el padre adoptivo de la casa de los Smith, que tendía a una tienda de la familia que ellos intentaron iniciar, que él usó una piedra evidente, además como José y su padre para buscar tesoros. Y este fue el más emocionado sobre la perspectiva de que estas planchas de oro se fueran descubiertos. También notable es que la presencia de Alvin era necesaria para que José obtuviera las planchas de la colina. Esto es algo que no se oye muy a menudo. Todo esto tuvo que cambiar cuando Alvin de repente murió. José dijo a su hermano, sobre su hermano, era el más antiguo de la familia de mi padre, que vivía sin mancha desde su niñez. Desde el momento de su nacimiento nunca supo alegría, era el sincero, sobrio y nunca conoció el jugar. Obedecía a su madre y su padre trabajando todo el día. Fue uno de los hombres más sobrios y cuando murió el ángel del Señor lo visitó en sus últimos momentos. En noviembre de 1823, Alvin se había puesto muy enfermo y vino un médico y José más tarde llegó a detestar a los médicos. El doctor le dio a Alvin un medicamento, una mezcla llamada calomel, que fue compuesto base en mercurio, que endureció tan duro en su estómago como roca que Alvin no pudo desalojarlo, y los médicos vinieron para masajear el estómago de Alvin, y él sabía que iba a morir, se estaba muriendo, y tuvo literalmente 3 días, y llamó a la familia junta, incluyendo a José, y le dijo a José, seas un buen chico y que haz todo lo posible para obtener ese registro. Y poco después murió, y su muerte sirvió como una experiencia tremenda y adormecera para la familia. Fue totalmente inesperado. Fue la primera muerte de alguien en su familia y les lanzó en picada. Las muertes inesperadas de familiares inmediatos son muy difíciles. En el año 2000 yo estaba sentado en el banco en mi trabajo y recibí una llamada de un amigo a las 7 de la mañana diciendo que mi hermano mayor murió inesperadamente ese día.
Te aseguro de experiencia personal lo que te hace cuando el primer miembro de la familia de los niños y los padres muere inesperadamente. Lanza a todo el mundo en un caos y confusión y les causa reflexionar mucho sobre sus creencias religiosas y todo lo que está pasando alrededor. Así que puedo decirte por experiencia de primera mano, hubo una gran cantidad de tristeza y estas escrituras históricas muestran que también había una gran cantidad de dolor. Así que tenemos la familia Smith, que eran pobres como tierra, que fueron socialmente marginadas, tenían el pensamiento místico, eran visionarios, su familia fue dividida por la religión. Lucy se había unido a una iglesia presbiteriana y llevaba la mitad de los niños con ella a la iglesia, mientras que José padre se negaba a ir y más bien se quedaba en casa con Alvin cuando estaba vivo, y William y José para buscar tesoros. Ellos creían que iban a haber planchas de oro y este tesoro iba a ser la respuesta a la mayor parte de sus problemas y no podían esperar que llegaran, y eso tomó varios años. Y también creían que Dios podría aparecerles y que les había aparecido y que todas las cosas asombrosas iban a pasar para su familia. La presión sobre este muchacho era enorme para José, para hacer lo que podía para salvar la familia. Agravando todo esto, un pastor o ministro cristiano vino a la casa Smith después de la muerte de Alvin y dijo a Lucy Mack Smith y José padre que Alvin había ido al infierno porque no fue bautizado. Esto, de ser sí, probablemente amargó a José en contra de la cristiandad desde ese momento. Lucy Mack Smith se enloqueció creyendo que este ministro pudo haber tenido razón. Ella comenzó a llevar todos en la familia para bautizarse. José, padre y hijo se hicieron más amargos hacia la iglesia cristiana y para que sepas, este pastor o ministro estaba muy mal. En la semana que viene vamos a continuar la investigación de la cosmovisión mágica del mormonismo y cómo practicaban en realidad, y otras cosas que nunca escuchas en sus lecciones de escuela dominical sobre las influencias mágicas y ocultismos en la familia Smith, mientras que avanzaban hacia estas planchas de oro, la primera visión y todo lo demás. Para más información sobre esta presentación, visítanos en mormonesparajesús.com o en Facebook, Mormones para Jesús.